Hola, bienvenidos a esta sesión número 4 de la materia de contratos mercantiles. Hemos venido diciendo la importancia que tienen los contratos mercantiles para realizar las obligaciones que tienen entre las partes. El día de hoy vamos a ver cómo estas obligaciones van a tener también importancia en un aspecto internacional, es decir, cómo podemos llevarnos o regirnos a través de los contratos internacionales. Vemos que hoy en día va a ser la importancia en lo que es el comercio, el regirnos desde un aspecto tanto nacional como internacional. Y en esta medida vamos a ver el día de hoy respecto a la importancia que van a tener los principios en materia de comercio internacional, así como cuál va a ser la formación y la estructura que van a tener los contratos mercantiles en esta materia. Vamos a iniciar respecto a los principios sobre los contratos comerciales internacionales. Nos hemos dado cuenta que el comercio es de vital importancia para vivir en sociedad, es decir, a través de ese intercambio de mercancías que van a tener las personas en una comunidad determinada para satisfacer esos bienes o servicios en una entidad que nosotros estemos estableciendo. En esa medida tenemos que también establecer que también vamos a ver respecto al comercio internacional que se van a ir llevando día a día entre diferentes estados. Por eso es importante llevar a cabo algunos de los principios, cómo se tienen que regular o cómo se tienen que regir estas prácticas comerciales, cómo es de que los comerciantes a través de esta práctica de comercio van a tener que establecer algunas normas rectoras para poder cumplir las obligaciones pactadas en un aspecto internacional. Desde un aspecto completamente doctrinario, vamos a ver que los principios sobre los contratos comerciales internacionales van a ser todo el conjunto de reglas generales para que los contratos, así como todas las instituciones que versen sobre la materia, se encuentren dentro de un sistema jurídico y que ofrezcan también un sistema de reglas para que estas reglas que sean especialmente concebidas para la función de el comercio tengan o cubran las exigencias de un tráfico comercial. ¿Esto debido a qué? Porque al momento de que varios estados realicen comercios internacionales, estaremos observando que cada uno de ellos va a tener reglas, aspectos jurídicos que van a ser diferentes en cada uno de los estados y por lo tanto es importante llevar a cabo estos principios sobre los contratos comerciales porque podemos ver que va a haber estados en donde se encuentren regidos a través de normas jurídicas, va a haber estados en donde se estén adecuando a través de lo que es el derecho consuetudinario o conocido como lo que es el common law y por lo tanto será importante manejar todo este cúmulo de normas de cada uno de los estados y que se lleve a cabo sobre un principio en un aspecto internacional para que a través de ello podamos regular las controversias que se puedan suscitar entre las diferentes partes en un contrato. Por lo tanto, el propósito completamente de estos principios va a ser establecer un conjunto equilibrado de reglas para que éstas puedan ser utilizadas en todo el mundo con independencia de su tradición jurídica y sus condiciones económicas o políticas. Es decir, que en un solo apartado, en diferentes principios, nosotros podamos establecer cómo es de que las partes van a obligarse, van a comprometerse y en caso de controversias podamos asistir a los principios de manera que pueda ser armónico para esta solución de controversias. Por lo tanto, vamos a ver que a través de estos principios se van a establecer reglas generales aplicables a todo lo que se tenga que señalar respecto a los contratos internacionales y más aún cuando estamos hablando de contratos mercantiles internacionales que van a excluir operaciones de consumo, pero también van a incluir operaciones como lo que es la inversión, las concesiones, la prestación de servicios profesionales, entre otros. ¿Esto cómo lo vamos a llevar a cabo? Que a través de este principio comercial nosotros nos vamos a regir en los diferentes apartados, cómo tenemos que adecuarnos en caso de que se presente un asunto en específico y a través de esta aplicación de una norma general nosotros vamos a tutelar, se va a cuidar que realmente exista esa hegemonía a través de lo que son los contratos internacionales. Sobre todo porque cuando estamos hablando de una interpretación en cuanto son los contratos, podemos saber o podemos ver cuál va a ser la diferencia respecto a lo que son las partes y por lo tanto a través de lo que son los principios se van a señalar
cómo se van a tomar las bases para poder resolver los conflictos de una manera pacífica y sobre todo cuando se puedan resolver los principios, cuando estemos hablando de normas que no estén contempladas en un aspecto jurídico, es decir, cuando estemos señalando de un derecho consuetudinario que no está establecido en una norma, que no es establecido en ley y por lo tanto cuando nosotros podamos consultar estos principios nos puede dar la respuesta a cómo vamos a nosotros a conocer esta interpretación respecto a los contratos internacionales. En primer lugar, los principios nos van a señalar que se debe tomar en cuenta este carácter de internacional y todos los propósitos internacionales que estén incluidos con la necesidad de poder promover la uniformidad en su aplicación. Por lo tanto, vamos a ver que es posible que de acuerdo a estos principios generales se encuentren relacionados con las mismas normas, es decir, no van a ser contrario a lo que es la normatividad o lo que son las buenas costumbres en los estados determinados. Y por lo tanto, se va a reconocer dentro de estos principios lo que es la autonomía de la voluntad y la libertad de contratar. ¿Por qué? Porque nos está señalando que estos principios van a ser aplicados en el caso de que susciten controversias entre las partes y por lo tanto va a reconocer lo que las partes hayan pactado en esta manifestación libre de voluntades y por lo tanto a través de esa libertad de contratar nos va a indicar cuáles van a ser estos principios en cómo se va a regir en un aspecto completamente de negocios internacionales. Uno de los primeros principios en los cuales nos vamos a regir va a ser la buena fe y la lealtad negocial, es decir, en donde las partes van a exigirse a actuar con buena fe y completamente con lealtad negocial en un comercio internacional para que podamos llegar a excluir y también restringir la aplicación de un deber completamente señalado en la ley. ¿Qué quiere decir en ese aspecto? Que cuando estamos señalando que las partes van a contratar o se van a hacer obligadas por medio de un contrato, va a imperar en primer lugar lo que es la buena fe al momento de que manifiesten este acuerdo de voluntades y que por lo tanto se tiene que manifestar que en primer lugar lo que ellos quieren es realizar este comercio internacional y que no es su voluntad llegar a un conflicto entre las partes, sino que va a establecerse una cláusula en caso de controversia en el caso de que se llegara a suscitar una controversia entre las partes, pero no va a ser respecto a que las partes manifiesten que van a señalar su incumplimiento. Por lo tanto, estamos señalando que este principio de lealtad y de buena fe se va a basar en lo que son los principios éticos, es decir, en un principio de honestidad de hecho, en lo que va a ser reflejado en lo que es la conducta entre las partes contractuales y por lo tanto todas las partes que estén involucradas en lo que es un contrato van a manifestar que existen esa buena fe de poder actuar con lealtad, de poder actuar con esa buena fe para que podamos excluir cualquier tipo de deber, es decir, para que se pueda excluir cualquier tipo de acción de manera judicial en el sentido de solicitar el cumplimiento de un contrato completamente establecido en un documento. Por lo tanto, nos señala también que cualquiera de las partes va a ser libre de poder realizar las negociaciones y que siempre y cuando las negociaciones que se estemos hablando no incurran en cualquier tipo de negligencia o de irresponsabilidad y sobre todo es de que estos acuerdos de los que estemos hablando sean negociados y por lo tanto no sean interrumpidas con una mala fe en lo que es la negociación y por lo tanto no se establezca una responsabilidad en cuanto a lo que son los daños en el mismo contrato. Esto se va a llevar a cabo de acuerdo con lo que es el concepto de buena fe. Y sobre todo se tiene que señalar que aquí la buena fe va a ser entre las partes porque va a prevalecer no solo desde la celebración de lo que es el mismo contrato, sino desde la antelación. Es decir, desde el momento en que se hayan negociado los aspectos de lo que son los contratos, se van a revestir algunas formalidades en cuanto a lo que es la negociación. Es decir, existió una oferta respecto a que se pueda firmar posteriormente un contrato y por lo tanto esta
oferta o esta negociación va a revestir una formalidad en cuanto a lo que es una carta de intención, una promesa de contrato o un memorando de entendimiento. Es decir, se le va a manifestar realmente cuál va a ser la forma en cómo van a ser contratados estas negociaciones, este objeto de dar, y por lo tanto a través de esa buena intención, a través de esa buena fe, es como las partes van a conocer cómo se van a llegar de ese contrato. Y por lo tanto las partes pueden realizar todas las negociaciones de una manera verbal o por medios electrónicos, ya pueden ser estos de una manera óptica o una manera similar, y sin un límite de tiempo. ¿Por qué? Porque únicamente en ese momento estamos señalando que existe una negociación. Es decir, que se le está dando a conocer cuáles son las formas en que van a pactar, cuál es el objeto de lo que es el mismo contrato, y por lo tanto a través de una carta de intención, a través de hacerle conocer a las partes cuáles van a ser los términos en cómo va a ser pactado este contrato, se tendrá que señalar posteriormente esta aceptación, y esta aceptación podrá ser de una manera expresa o de una manera tácita. Es decir, se podrá señalar de una manera verbal o también se puede manifestar a través de manera escrita o por medios electrónicos. También se puede señalar a través de una carta y esta puede ser enviada a través de fax. Aquí lo importante que cuando estamos señalando lo que es la buena fe es darle a conocer a las partes que ha existido una aceptación respecto a el contrato a celebrar. Y por lo tanto vamos a ver que a través de esta intención de buena fe y la libertad negocial va a tener un significado de unir, de estrechar y de conjuntar un proyecto en común. Por lo tanto, se van a incorporar la obligación de cooperación entre las partes. Estamos señalando que las partes, en el momento que decidan realmente realizar ese contrato a través de la negociación que hubo con antelación, desde ese momento ellos van a conjuntar esos esfuerzos para poder optimizar un contrato internacional. Por otro lado, también se versan algunos otros principios en materia de comercio internacional. Vamos a ver algunas de ellas, como lo que es la diligencia contractual, y nos va a señalar esta diligencia que la buena fe y la lealtad contractual van a implicar actuar con una diligencia contractual. Y por lo tanto, esta diligencia contractual se tiene que llevar de una manera honesta y leal, y por lo tanto, cada una de las partes debe actuar como persona prudente o de una manera que tenga un perito o de manera diligente. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hablamos de contratos internacionales, hacemos referencia a que las partes contratantes, al momento de que estén expresando su buena fe y su lealtad ante el mismo contrato, están señalando que conocen respecto a la materia. Es decir, que los contratos o en los términos en que van a ser obligados realmente los han conocido, han sido estudiados y que por lo tanto se comprometen a actuar de manera honesta, de manera leal ante el mismo contrato. Y por lo tanto, esta diligencia contractual va a comprender ese cuidado, esa atención, conocimiento, vigilancia y por lo tanto perseverancia en lo que va a ser el trabajo y la actuación de este contrato, que es completamente lícito, y por lo tanto ha de esperarse que una persona completamente va a ser responsable y razonable en el cumplimiento de las obligaciones. Y vamos a ver que aquí van a actuar completamente hacia un deber de cuidado y de diligencia para que se puedan emplear mejores esfuerzos. Un ejemplo podemos poner aquí, que cuando las partes están contratando en estas obligaciones, van a señalar que van a actuar de una manera diligente, que van a actuar de una manera leal, y por lo tanto aquí se pueden señalar que las partes contratantes no van a señalar o no van a mencionar respecto a conceptos de confidencialidad que se estén manejando en la empresa o que se puedan manejar a través del mismo contrato. Porque a través de esta diligencia contractual las partes conocen las obligaciones que van a ser deducidas a través de este documento que puedan firmar. Otro de los principios que también es importante conocer en materia de comercio internacional va a ser el perfeccionamiento del contrato condicionado al acuerdo sobre asuntos específicos o de una manera particular. Esto se va a llevar a cabo cuando, a través del curso de todas las negociaciones que se estén llevando a cabo, alguna de las partes va a insistir en que el mismo contrato no se va a entender perfeccionado hasta lograr
que este acuerdo o que este contrato sea relacionado sobre asuntos específicos o en un aspecto completamente particular y que por lo tanto no se va a perfeccionar ese contrato hasta que no se ha llegado el acuerdo. Como estamos viendo, los contratos es esta manifestación de voluntades y por lo tanto si alguna de las partes contratantes quiere dejar en claro algún aspecto específico en lo que son los contratos internacionales, va a señalar este principio que hasta que el momento en que las partes no estén completamente de acuerdo en la manera contractual, no se puede llevar a cabo el perfeccionamiento del contrato. Es decir, que se tiene que aceptar de una manera fehaciente todo lo que son los términos de la negociación para que en el momento determinado que exista una aceptación se pueda llevar a cabo al 100% toda vez de que las partes realmente están convencidos en realizar este aspecto contractual. ¿Cómo se va a realizar la aceptación para dichos contratos? En primer lugar, nos va a señalar que los modos pueden constituir la aceptación de toda la declaración o en un aspecto de cualquier parte que esté destinado o que vaya a indicar respecto al asentamiento de una oferta o alguna oferta y que por lo tanto el silencio, la inacción por sí solos no pueden constituir una aceptación. Va a ser completamente diferente en un aspecto en cuanto a lo que es la aceptación tácita. Cuando nosotros estamos señalando en cuanto a lo que son los principios internacionales, para que realmente se dé una aceptación, las partes tendrán que manifestarse completamente respecto a la aceptación de la negociación, es decir, a través de una manera verbal o a través de la escritura, que puede ser a través de una carta donde se haya aceptado los términos de la negociación y que se hayan cubierto todos los aspectos generales, desde lo que es el mismo contrato o algún punto en específico que se tenga que modificar porque así lo hayan señalado las partes. Otro de los modos que existe en lo que es la aceptación va a ser en cuanto a lo que es la oferta y cuándo va a surtir efectos esta. Y por lo tanto nos va a indicar cuándo va a ser llegada este producto o cuándo va a ser recibida respecto al oferente este objeto o esta mercancía. Y por lo tanto también estamos hablando de una aceptación. Cuando estamos señalando que existe el contrato entre dos partes y alguna de las partes, es decir, la parte adquirente, la parte compradora, recibe en ese momento el producto, en ese momento se está señalando una aceptación, sin que haya mediado una carta de intención o que haya mediado con antelación un contrato por escrito entre lo que son las partes. Otro modo de lo que son la aceptación va a ser en cuanto a lo que es la oferta o de lo que son las prácticas en donde las partes hayan establecido entre ellas algún uso, es decir, en donde lo que es el adquirente o lo que es el comprador puede indicar lo que es el asentamiento ejecutando con una notificación o sin una notificación respecto al oferente y por lo tanto esta aceptación va a surtir efectos cuando se ejecute completamente el acto. ¿Qué quiere decir en ese aspecto? Cuando la parte adquirente haya recibido el contrato o que manifieste a través de un acto que va a aceptar dicho contrato, en ese momento se está celebrando una manifestación. En el caso de que si alguna de las partes requiere alguna prestación de un servicio profesional, se estará señalando en el caso de que en el momento de que le esté otorgando alguna documentación requerida o alguna documentación que le haya solicitado, en el acto que esté realizando se está aceptando esta relación contractual, sin que haya mediado con antelación algún contrato por escrito entre las partes. Otro de los principios que también tenemos que conocer va a ser en cuanto a lo que es el plazo de la aceptación. Los principios nos van a señalar que la oferta debe ser aceptada dentro de un plazo fijado por el oferente o en caso de que no se hubiera fijado este plazo, dentro de algo que sea realmente razonable. Comúnmente, cuando estamos realizando contratos de compraventa, se indica cuál va a ser el plazo para que se indique esta aceptación de lo que es el mismo contrato. Es decir,
que se tendrá que señalar o se tendrá que manifestar a la parte vendedora si es su deseo o no contratar dicho servicio o adquirir dicho producto. Sin embargo, también es importante indicar que no se puede hacer extensivo este término por un tiempo indeterminado o por un tiempo indefinido, sino que se tendrá que manifestar que de acuerdo a los términos que sean razonables, las partes pueden someterse al cumplimiento de las ofertas o de las negociaciones que ya se venían pactando con antelación. Y por lo tanto aquí se tiene que manifestar en cuanto a lo que es la oferta, ya sea de manera verbal o por escrito, en cuanto a cuál va a ser el tiempo para indicar una respuesta para dicha aceptación. Ahora, cuando estamos indicando que existe una aceptación con un término determinado, también los principios nos van a indicar que el oferente va a comenzar a contar ese tiempo, es decir, va a correr un término para poder indicarle a la parte compradora cuándo es que va a tener que dar una respuesta respecto a esa aceptación y por lo tanto nos va a indicar que va a hacer o empieza a correr desde el momento que se haya expedido la oferta, es decir, desde el momento en que se haya dado a conocer esa oferta o desde el momento en donde hayan iniciado las negociaciones respecto al contrato, desde ese momento se va a empezar a correr el término o a correr el tiempo para que surtan los efectos en cuanto a lo que es el término de indicar una aceptación en lo que es el contrato. Y por lo tanto, este término va a estar establecido en lo que es los términos o la fecha de expedición de esta oferta. Comúnmente cuando nos están hablando de lo que es alguna oferta o nos están exhibiendo algún producto, las partes o lo que es la parte vendedora nos hace llegar estas negociaciones o nos hace llegar esta oferta a través de cartas, a través de buenas intenciones o a través de publicaciones. En esas publicaciones se va a expedir cuál es la fecha de publicación y por lo tanto también va a ser efectiva este tiempo de expedición. Otro de los aspectos importantes que nos señalan estos principios van a ser las negociaciones de mala fe. ¿Qué ocurre cuando alguna de las partes, es decir, las partes contratantes, actúa con esta mala fe, es decir, con los vicios en el consentimiento? Y nos indica que las partes van a tener plena libertad para poder negociar en los términos de un contrato y por lo tanto no van a ser responsables por el fracaso en que se vaya a alcanzar un acuerdo. Por lo tanto, aquí nos estamos señalando en cuanto a lo que son los principios de pacta sunt servanda, es de que las partes contratantes realmente conocen los términos en que querían obligarse y que por lo tanto se están haciendo o se están comprometiendo respecto a los términos que ellos ya sabían. ¿Por qué? Porque estaban manifestando que realmente conocen respecto a la materia, porque están señalando que han estudiado el acuerdo celebrado entre las partes y por lo tanto existe esa libertad para realizar esta relación contractual. Sin embargo, podemos señalar que la parte que va a negociar o va a interrumpir las negociaciones de mala fe va a ser responsable de lo que son los daños y perjuicios que se vayan a causar a la otra parte y por lo tanto se tiene que considerar que esta mala fe que se haya dado entre lo que son las partes va a continuar en lo que son las negociaciones cuando existe esta intención de no llegar a un acuerdo. Es decir, que cuando alguna de las partes, en este caso lo que es la parte vendedora, continúa realizando las negociaciones, pero al cumplimiento de la obligación ella no cumple, estamos señalando que se va a hacer acreedor al pago de este daños y perjuicios toda vez que ha actuado de una manera de mala fe. Por otro lado, también nos señala este deber de confidencialidad. El deber de confidencialidad nos va a indicar que si una de las partes proporciona alguna información que sea considerada como secreta o como confidencial durante el curso de estas negociaciones, la otra tiene el deber de no revelarla ni utilizarla de manera injustificada en provecho propio. Esto quiere decir que independientemente de que con posterioridad se perfeccione o no dicho contrato,
¿Por qué? Porque estamos señalando que entre las partes existe una buena fe en poder contratar y que por lo tanto al conocer cuáles son las características o cuál va a ser el objeto del mismo contrato, las partes no pueden manifestar toda aquella información que para la empresa sea carácter de confidencial. Asimismo, no podrá revelar esta información una vez ya firmado un contrato. ¿Por qué? Porque al momento en que se estemos contratando o se esté dando una negociación en primer término, las partes conocen completamente cómo deben de manifestar estos acuerdos y cómo se tienen que conducir respecto a que exista realmente este acuerdo en voluntades y que realmente sea de una manera eficaz. Y que por lo tanto, al momento en que las partes hayan adecuado los conceptos en cómo se van a contratar o cómo hayan manifestado la forma en cómo ellos van a celebrar los contratos, van a establecer diferentes cláusulas, es decir, van a señalar cuáles van a ser los modos y los términos en que van a obligarse. Y de acuerdo con ello, van a manifestar que existen cláusulas de integración. Estas cláusulas de integración va a estar cuando se conforme todo contrato que sea por escrito y que se recoja completamente todo lo que esté acordado, no puede ser contradictorio o no puede ser complementado mediante una prueba de declaraciones o a través de acuerdos que hayan sido anteriores. Y por lo tanto, no se pueden interpelar dichos acuerdos que sean por escrito ante una autoridad determinada. Por lo tanto, los mismos principios nos establecen que estas cláusulas de integración va a ser todas las manifestaciones en cuanto a las partes se hayan manifestado, se tendrán que establecer por escrito, independientemente en la forma en cómo ellos hayan acordado. Porque de una manera, en caso de incumplimiento, no puede haber forma de poder probar estos acuerdos que se hayan manifestado de manera verbal y por lo tanto no se puede ejercitar este incumplimiento. Pero posteriormente estamos hablando de que sí se pueden modificar en forma particular dichas cláusulas y por lo tanto nos va a señalar que todo contrato que tenga esta formalidad, es decir, todo contrato que se haya realizado por escrito y que deba tener o se manifieste alguna modificación o en su caso se extingan por mutuo acuerdo alguna de las formas particulares, no puede modificarse ni extinguirse de ninguna otra forma más la que haya sido señalada, es decir, que se tiene que modificar o extinguir estas obligaciones a través de un contrato completamente escrito. Y por lo tanto, todas las partes van a estar vinculados a lo que va a ser el acto y alguna de ellas, de las partes contratantes, va a tener esa obligación de cumplir y la otra va a tener ese derecho que recaiga sobre ella, actuar, esta manifestación de lo que son los actos. Y por lo tanto, este tipo de cláusulas tiene que estar completamente manifestada, que sea por mutuo acuerdo de las partes. ¿Por qué? Porque como estamos versando sobre contratos internacionales, las partes tienen que manifestar el mutuo acuerdo para poder modificar o para poder indicar alguna modificación o algún aspecto importante en cuanto a lo que es extinción de lo que son las mismas obligaciones. Por otro lado, también se pueden manifestar lo que es la contratación sobre lo que son las cláusulas estándar. Estas cláusulas estándar van a ser aquellas que estén preparadas con antelación a la que es el mismo contrato por alguna de las partes que sean de uso general y que por lo tanto sean de uso repetido y que son utilizadas de hecho sin negociación por medio de la parte. ¿Eso qué quiere decir? Que las cláusulas estándar van a ser generales sobre una formación del contrato y se van a aplicar cuando una o ambas partes utilicen los contratos. Estas cláusulas estándar no tienden a ser modificadas, su mismo nombre nos lo indica, siempre se van a ocupar y que por lo tanto va a ser dentro de la misma formalidad del mismo contrato y que las partes en su caso van a hacer uso de esta estipulación que se haya pactado en el mismo documento. ¿Por qué? Porque ya se han operado por una parte general, es decir, todas las partes contratantes ya se adecúan a este tipo de cláusulas estándar.
Por otro lado, también tenemos lo que son las cláusulas sorpresivas. Este tipo de cláusulas nos va a decir que no tienen una eficacia como un carácter estándar, es decir, en donde alguna de las partes no haya podido prever alguna situación específica y que las partes pueden señalar alguna eventualidad que pueda suceder a lo largo del mismo contrato. Y por lo tanto, aquí podemos indicar que se pueden señalar en cuanto a lo que son las cláusulas sorpresivas, algunos aspectos como lo que es el mismo contenido del contrato, lo que es el lenguaje del contrato, la presentación del contrato. ¿Por qué? Porque estamos indicando de que, como estamos hablando de contratos internacionales, se puede señalar que en el lugar donde se haya pactado se pueda realizar el contrato de acuerdo al idioma del Estado. Sin embargo, de acuerdo a esas cláusulas sorpresivas, se puede señalar que este contrato se puede traducir a las lenguas extranjeras como señalen las partes, o en su caso se puede expresar respecto al contenido de las mismas cláusulas cómo puedan modificarse en un aspecto en concreto. Por otro lado, podemos observar que a través del establecimiento de estas cláusulas se puede tener un conflicto en lo que son las cláusulas estándar y las cláusulas que no hayan sido estándar. Es decir, cuando exista alguna controversia que se tenga que resolver entre lo que son las partes, se va a prevalecer entre las cláusulas no estándar. ¿Por qué? Porque nos estamos indicando que las cláusulas estándar son de manera general. Quiere decir que han sido utilizadas en todos los contratos y al momento en que exista un conflicto entre una cláusula estándar y una cláusula sorpresiva, tenemos que irnos hacia el contenido de la cláusula sorpresiva. ¿Por qué? Porque esta cláusula sorpresiva nos está manifestando que es el acuerdo de las partes, es decir, lo que las partes manifestaron en caso de que se llegue a presentar alguna situación determinada. Y por lo tanto, tenemos que ver que también puede haber un conflicto entre lo que son los formularios. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones ambas partes van a decidir utilizar cláusulas estándar y van a llegar a un acuerdo, pero exceptuando a lo que se refiere a alguna cláusula específica, el contrato se va a entender perfeccionado sobre una base en los términos acordados y en lo dispuesto en las cláusulas estándar que sean sustancialmente comunes, es decir, que nos va a indicar todo lo que con antelación las partes hayan acordado y que, por lo tanto, con posterioridad se pueda otorgar de una manera injustificada o que la contraparte pueda quedar obligada por los efectos de dicho contrato. Esto se va a ir relacionando en que cuando las partes comúnmente hayan acatado algún contrato estándar y hayan requisitado este contrato, se tendrá que señalar o tenemos que irnos a cómo las partes han sido contratadas y con posterioridad se tendrá que señalar, en el caso de incumplimiento de las partes, cómo es que se tienen que subsanar estos conflictos y por lo tanto, en primer término, tenemos que atender que tenemos que irnos o tenemos que estudiar cómo es que las partes realmente querían realizar este cumplimiento de obligaciones, cómo es que las partes pactaron para que se cumplieran en los términos que ellos quisieron obligarse, independientemente de que haya existido una cláusula estándar. También aquí podemos considerar que en los contratos internacionales también se puede tener uno de los vicios en lo que es el consentimiento, como lo es el error, y por lo tanto vamos a ver que el error lo van a considerar como toda concepción equivocada sobre los hechos, que el derecho existe o que en el momento se haya celebrado el contrato. Es decir, cuando alguna de las partes va a concebir de una manera equivocada respecto a los hechos o respecto al derecho que realmente existe, en los principios de manera internacional nos va a considerar que existe el error. Y por lo tanto puede existir un error de tipo determinante. Este error de tipo determinante va a ser cuando una parte anular en lo que es el contrato va a ocasionar un error si al momento de su celebración fue de una vital importancia para una persona que sea completamente razonable o que haya estudiado el contrato, mientras que esta situación
que haya realizado haya cometido un error y por lo tanto no se habría contratado o no se había pactado en los términos que sustancialmente se habían establecido, como en el caso de lo que es la realidad de las cosas. Es decir, si las partes a través del mismo conocimiento de lo que es el documento contractual, ellos estuvieron de acuerdo en firmarlo, pero a través de el actuar o a través de llevar a cabo estos términos en cómo se obligaron, alguno de ellos o alguno de estos sujetos no se había percatado que se había manifestado algún error, estamos señalando que existe un error determinante. ¿Qué sucede si en un contrato se ha pactado que se va a efectuar un contrato de compraventa de algunos vehículos de un modelo determinado? Y cuando se está efectuando el contrato, nos percatamos que el modelo es distinto a la forma en que se pactó dicho contrato. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de un error determinante. Y por lo tanto, vamos a ver que las partes que incurrieron en este error o que hayan causado el error y que a pesar de todo hayan conocido o que lo debieron de haber conocido, van a dejar a la otra parte completamente en un error y por lo tanto estamos hablando que existe un aspecto importante en lo que es la lealtad y la honestidad negocial. Y por lo tanto se puede anular este contrato con la parte que no ha actuado de una manera debida, toda vez de que uno de los principios importantes en lo que es el contrato se ha señalado que es la buena fe y esta lealtad negocial. Y si al momento que se manifieste que realmente conocía el error y que no lo manifestó, o que a través del actuar incurre en el error y aún así no lo manifiesta, se puede señalar que este contrato puede ser nulo por no cumplir los requisitos que los mismos principios nos están indicando. No obstante, a través de esta manifestación del error, la parte no puede anular el contrato si se realizan actividades como incurrir en alguna culpa grave al cometer el error o en el aspecto de que el error verse sobre alguna materia en la cual alguna de las partes estaba equivocada y ha asumido este riesgo en cuanto a tomar el error o que por lo tanto sea consideración en los riesgos que pueda incurrir. Estamos señalando que no se puede anular este contrato cuando alguna de las partes realmente señala que existió una culpa, es decir, que no conocía realmente todos los aspectos que iba a implicar el realizar un actuar determinado, o por otro lado es de que asume esta responsabilidad que tiene la parte contratante y se hace cargo a todos los riesgos que haya ocasionado. Por otro lado, también vamos a expresar que existe un error en cuanto a lo que es la expresión o lo que es la transmisión, y aquí nos va a indicar que un error o lo que es en la expresión o en la transmisión de la declaración va a ser imputable directamente a la persona quien emanó esta declaración. Es decir, cuando se está señalando dicha persona cómo se va a llevar a cabo los términos en cómo se van a contratar, de esa manera va a indicar que ella lo expresó y por lo tanto ella es la que va a incurrir en el error respecto a lo que es el mismo contrato. Ahora, respecto a ello, estamos hablando que existe algún error, estamos manifestando que existe lo que es la intención entre las partes y esta intención de las partes va a interpretarse conforme a las intenciones que vayan a tener los sujetos en esta relación contractual. Y si esta intención no puede establecerse en el mismo contrato, se va a interpretar conforme al significado que habrían dado a conocer en cuanto a las circunstancias que se encuentren de una manera similar en algunas personas que se encuentran razonables en alguna condición en lo que son las partes. Es decir, si las partes se han o no se ha manifestado dentro de lo que es un contrato, se puede señalar o se puede tomar en cuanto a lo que es un derecho comparado alguna de las partes que se haya presentado en una situación similar, cómo se ha dado el cumplimiento de la obligación de acuerdo a cuál ha sido la intención para manifestar este acto dentro de lo que es el mismo contrato.
Ahora, dentro de ello estamos señalando que existe un conflicto entre las partes y por lo tanto tenemos que señalar cómo se va a dar esta interpretación en lo que son las declaraciones y por lo tanto en esta declaración en lo que son los actos. Y nos va a indicar que las declaraciones y otros actos que se pueden interpretar en una manera de los contratos van a estar conforme a lo que es la intención de las mismas partes y que por lo tanto no se puede señalar que no se vayan a conocer o en su caso que se puedan ignorar. ¿Por qué? Porque a través de lo que es la misma interpretación se va a indicar cómo es de que se va a actuar en una manera específica ante una controversia o ante algún conflicto que se lleve entre las partes y por lo tanto no se puede indicar que se vaya a desconocer. Entonces, en cuanto a lo que es la interpretación, se va a señalar respecto a actos presentes, así como actuaciones futuras, es decir, aquello que también estemos desconociendo. Y por lo tanto vamos a ver que existen circunstancias relevantes en lo que son los contratos y por lo tanto aquí se van a tomar en consideración todas las circunstancias, incluyendo en primer lugar todo lo que son las negociaciones que hayan sido previas entre las partes, es decir, desde este ofrecimiento de la oferta en donde se está indicando cuál es el objeto de la misma obligación, así como todas las prácticas que se hayan establecido respecto a esta negociación, es decir, cómo fue que cómo pactaron en cuanto a lo que es un precio, en cuanto a lo que son los términos, en cuanto a lo que es el pago, también va a ser parte en cuanto a lo que son las circunstancias relevantes de lo que es el mismo contrato. También se va a tener en consideración todos los actos realizados por las partes con posterioridad a la celebración del contrato, es decir, todos los actuares que hayan tenido las partes contractuales también se van a verificar para el cumplimiento de una obligación o en su caso para el cumplimiento de la misma. Y por lo tanto, dentro de este actuar va a ir directamente relacionado a que tenga o se esté involucrado lo que es la naturaleza y la finalidad del mismo contrato. ¿Por qué? Porque estamos señalando que a través de este objeto se pueden dar lo que son los términos y las expresiones respecto a esta relación comercial, es decir, los usos comerciales que se estén llevando a cabo. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de intercambiar mercancías u ofrecer un servicio determinado, sino también se trata es cómo van a ser las formas, cómo van a ser los métodos en cómo se va a realizar esta transacción de mercancías y si a través de cómo se realice este actuar, estamos hablando que falta a lo que son las buenas costumbres, la moral o alguna legislación aplicable al Estado, estamos indicando que se está contraviniendo a las disposiciones generales. Por lo tanto, estamos indicando que esta interpretación sistemática del contrato va a estar en cuanto a lo que son los términos y las expresiones que se van a interpretar de acuerdo a lo que es la totalidad del mismo contrato. Es decir, vamos a atender todo lo que el mismo contrato nos va a manifestar. Por eso es un acuerdo libre de voluntades. Y esta integración del contrato lo vamos a ver en cuanto a que se deben de tomar en cuenta determinados factores para el cumplimiento de las obligaciones pactadas. En primer lugar, lo que es la intención de las partes. En segundo aspecto, la naturaleza y la finalidad de lo que es el contrato, la buena fe, la libertad negocial y el sentido común. Estamos viendo que a través de toda esta creación de lo que son las obligaciones podemos dar completamente perfeccionado un contrato. Y para que podamos determinar el tipo de obligación lo vamos a ver en cuanto a lo que son los términos, cómo se describe la prestación del contrato, cuando estamos hablando en cómo se va a dar el precio, cómo se va a dar el término para el pago del mismo contrato, cómo vamos a hablar de la capacidad de las partes para poder contratar este acuerdo de voluntades o para poder influir en lo que es el cumplimiento de las obligaciones, va a ser cómo se va a determinar esta obligación, es decir, cómo es de que se están pactando o se están llevando a cabo los medios necesarios para el cumplimiento de un objeto o de alguna finalidad en cuanto a lo que son los contratos. Y por lo tanto, esta determinación en la calidad de las prestaciones va a ser respecto a lo que realmente se esté precisando dentro del contrato, es decir, las partes se tienen que obligar conforme al contrato se haya establecido y que no podemos hablar de una
cambio en cuanto a lo que son las calidades por algunas circunstancias que se haya suscitado. Es decir, que únicamente cuando las partes estén de acuerdo, estén manifestando este cambio de voluntades, solamente en ese momento se puede dar este cambio en el cumplimiento de las obligaciones. Cuando estamos señalando, por lo tanto, un cumplimiento de obligación, también tenemos que indicar lo que es la determinación del precio y, por lo tanto, si no se establece, va a carecer en cuanto a lo que son los términos del mismo contrato y, por lo tanto, tenemos que especificar cómo van a ser las formas o cómo van a ser los medios en cómo se va a poder cobrar dicho producto, así como cómo van a ser las circunstancias que van a ser semejantes o similares para que se pueda comerciar con alguna mercancía. Por lo tanto, vamos a ver que el precio va a quedar a cargo de una de las partes y la cantidad determinada se tiene que manifestar de una manera de acuerdo al cumplimiento de la otra parte y por lo tanto este precio puede ser sustituido por un precio razonable. ¿Qué quiere decir? Cuando alguna de las partes no señala el precio, cómo se van a llevar a cabo esta relación contractual, se puede manifestar que se puede determinar un precio de acuerdo a una característica del producto determinado y por lo tanto al hacer este comparativo no se puede indicar que el precio pueda ser mucho mayor, es decir, un precio no lo podemos determinar como irrazonable. ¿Por qué? Porque estamos administrando o se está señalando que se va a admitir una disposición que no está señalada y que por lo tanto al hacer estos comparativos se va a establecer este precio de acuerdo a un estándar en las mercancías que tengan una calidad similar. Y por lo tanto se estamos señalando que en este precio tiene que ser accesible respecto a lo que son las mismas partes y por lo tanto este cumplimiento debe estar conforme a lo que las partes hayan pactado. Aquí estamos hablando de que el contrato se tiene que cumplir de acuerdo a cómo esté en el contrato, en primer lugar. Ahora, por otro lado, cuando estamos hablando respecto a un periodo de tiempo, este tiempo que se está señalando en el contrato se va a tener respecto a las circunstancias o de acuerdo al término como las partes hayan pactado y por lo tanto va a corresponder de una manera a las partes contratantes elegir cómo o en qué momento se va a dar el cumplimiento de esta obligación. Por otro lado, vamos a indicar que un plazo razonable va a ser respecto a la misma celebración del contrato. Es decir, existen algunas legislaciones que nos van a indicar que tiene algún plazo para cumplirse, pero en el caso de que no nos señale cuál va a ser el término de cumplimiento de esta obligación, las partes de una manera razonable lo van a establecer para que puedan acordarse. Y por lo tanto, cada uno de ellos se va a determinar conforme se haya establecido en el mismo contrato. Por otro lado, estamos hablando que si existe un precio, si existe un término, también existe una onerosidad en lo que es el mismo contrato o que lo vamos a conocer como el hardship. Este hardship es cuando existe una excesiva onerosidad en cuanto a lo que es el equilibrio de lo que es el contrato. Es decir, que se esté alternando el modo fundamental de lo que es el acontecimiento o de ciertos acontecimientos que indiquen una aplicación o que existen, que se eleve el costo de alguna prestación o de algún cargo en cuanto a lo que son las prestaciones. Y por lo tanto, vemos que el valor de la prestación se puede ver completamente disminuido. Por lo tanto, aquí tenemos que evaluar que dichos eventos van a acontecerse o van a ser llegados o se van a conocer respecto a una desventaja de una celebración del contrato. Por eso estamos hablando de esta excesiva onerosidad y que por lo tanto estos precios o estos eventos no pudieron ser razonablemente tenidos por cuenta de la parte que se encuentra en desventaja en el momento de que se haya celebrado este contrato y por lo tanto no se puede asumir el riesgo por parte de del sujeto que no haya cumplido este contrato porque existe una excesiva onerosidad. Es decir, a través de que se eleve el precio en lo que es el mismo contrato, no se puede cumplir. ¿Cuáles son los efectos de que se dé esta excesiva onerosidad? En primer lugar, se va a dar en que se dé una desventaja
frente a la otra parte en lo que es la negociación. Y por lo tanto, se puede reclamar lo que es una renegociación en cuanto a lo que es el contrato, porque se encuentra en desventaja. Y por lo tanto, al llevar estas renegociaciones a través de que una autoridad revise completamente lo que es este hardship o esta excesiva onerosidad, se tiene que resolver el contrato de una manera en cuanto a que se determine la fecha y las condiciones en cómo deben de ser fijadas, y también se tiene que adaptar el contrato para que se pueda establecer un equilibrio entre las partes y de manera que no sea desproporcional entre ellas. Por lo tanto, se tendría que efectuar lo que es un incumplimiento, y por lo tanto, si alguna de las partes incurre en ese incumplimiento de lo que es el contrato, se va a señalar que estas obligaciones contractuales se dieron de una manera defectuosa, o que en su caso se dieron de una manera tardía. Y por lo tanto, aquí se tendría que aplicar lo que es el pago de daños y perjuicios por este incumplimiento o por el tardar de estas obligaciones. Y por lo tanto, este incumplimiento no se puede amparar mediante una acción determinada, o que se pueda señalar a través de una autoridad que pueda interferir respecto a la aplicación de dicho incumplimiento. Es decir, si una de las partes incumplió, fue de una manera unilateral y nadie puede intervenir respecto a dicho incumplimiento. Por otro lado, tenemos lo que es la cesión de lo que es el mismo contrato. Y vamos a ver que la cesión del contrato va a ser esa transferencia mediante el cual un acuerdo de voluntades o un acuerdo de lo que es una persona, en este caso denominada cedente, va a otorgar a otra denominada cesionario respecto a lo que son los derechos y obligaciones de lo que es el cedente, y por lo tanto va a seguir surgiendo o va a seguir teniendo efectos este contrato con otra parte. Por lo tanto, esta exigencia de lo que es esta cesión de contratos va a requerir el consentimiento de la otra parte. ¿Por qué? Porque estamos señalando que esa voluntad, esa manifestación se va a efectuar con otra persona, y por lo tanto tendrá que manifestar esta aceptación. Y por lo tanto, esta aceptación se tiene que dar de manera anticipada, se le tiene que notificar con antelación respecto a que pueda otorgar este consentimiento para la cesión de lo que es el mismo contrato. Ahora, cuando estamos hablando de estos principios internacionales, también tenemos que ver que existen formas en cómo el contrato se puede llevar a cabo. Es decir, únicamente hemos señalado que las partes estén presentes y se pueda manifestar mediante un documento escrito. Sin embargo, hay otras formas en cómo se pueden celebrar estos contratos, y estamos señalando que hay contratos que están celebrados entre personas que una de ellas se encuentra presente y otras que se encuentra por teléfono. ¿Qué pasa cuando nosotros realizamos alguna gestión, una gestión por medio del teléfono? Es decir, existe un contrato respecto a alguna oferta determinada, y que por lo tanto se va a entender que este contrato se va a perfeccionar entre las partes. Es decir, si nosotros al momento de ver la televisión vemos algún producto y lo queramos adquirir, realizamos una llamada telefónica y de igual manera estamos realizando un contrato. Pero ¿en qué momento se va a perfeccionar este contrato? Nos va a mencionar que este contrato que se haga por teléfono va a tener consecuencia en cuanto a lo que es el emisor y la oferta que se haya realizado por teléfono, y se va a obligar respecto a los plazos que van a quedar obligados. Y por lo tanto, desde el momento en que se dé una aceptación vía telefónica, desde ese momento quedará perfeccionada completamente este contrato. Por otro lado, también tenemos lo que son los contratos celebrados entre lo que son las personas y con aquellos que no se encuentran presentes. Tal es el caso de lo que es la carta y el telégrafo, y por lo tanto estos contratos o estos convenios mercantiles se van a celebrar lo que es por medio de correspondencia o lo que es por medio del teléfono, y van a quedar perfeccionados desde que se haya dado la debida aceptación de lo que es la propuesta o lo que son las condiciones en que fue modificada. ¿Esto qué quiere decir? Comúnmente cuando nosotros realizamos este tipo de información por medio de cartas, por medio de telegramas o a través de algún correo electrónico, comúnmente nosotros se da con el acuse de recibido. Desde ese momento
nosotros estamos señalando que estamos aceptando esta información. Ahora, por otro lado, cuando se está dando esta aceptación, cuando realmente a través de una carta, a través de un telegrama, a través de un correo electrónico, estamos señalando que desde el momento en que se haya expedido esa carta, desde el momento en que se haya expedido ese documento por escrito, desde ese momento va a quedar aceptado dicho contrato. Y por lo tanto, en lo que es el comercio electrónico, o lo que son los mensajes de datos, son aspectos importantes que nosotros tenemos que conocer, y algunos conceptos que son importantes para esta materia va a ser conocer en primer término lo que es un certificado, entendiendo lo que es certificado como este mensaje de datos o todos los registros de acuerdo con el vínculo que se da entre lo que es el firmante y los datos de creación de una firma electrónica. Es decir, cuando nosotros creamos nuestra cuenta de correo electrónica, en ese momento nosotros establecemos una firma y por lo tanto queda expedido un certificado para indicarle a otra persona. Por lo tanto, esto implica lo que son los datos de creación de una firma electrónica. Existen algunos tipos de contratos o existen en algunas instancias en donde para darse esa celebración o esa aceptación se requiere una firma electrónica, y por lo tanto esta firma electrónica lo vamos a conocer como los datos únicos o en su caso como los códigos o las claves de tipo criptográficas que tienen un carácter completamente privado que el firmante va a generar de manera secreta. Es decir, comúnmente lo conocemos con la palabra de password, pero sin embargo, por otros medios, esta firma electrónica va a tener un código o una serie de claves para que se pueda crear toda una firma electrónica y que exista este vínculo entre lo que es la firma electrónica y el firmante, es decir, para que realmente se pueda acreditar que la persona que esté llevando a cabo este contrato sea ella, es decir, únicamente le pertenece a ella, y por lo tanto va a tener como consecuencia conocer un destinatario. Y este destinatario va a ser la persona que realmente le va a llegar esta información o este mensaje del que estamos hablando, y por lo tanto este mensaje va realmente a contener esa respuesta respecto a alguna oferta que se le haya dado con anterioridad. Por lo tanto, vamos a ver que respecto a este destinatario, vamos a observar que este título de intermediario con respecto a lo que es el mensaje va a tener diferentes formas en cuanto va a llegar la información, y por lo tanto vamos a ver qué es un emisor. Emisor va a ser la persona que, de acuerdo o respecto a lo que es el mismo mensaje de datos, vaya a actuar conforme a lo que se especifica en el mismo mensaje, es decir, puede actuar a nombre propio o puede actuar de acuerdo a que si otra persona lo haya enviado para contestar algún mensaje determinado, pero es decir, va a indicar que le solicitó una persona que haya respondido o que responda un mensaje determinado. Por lo tanto, vamos a ver que tal cual la definición de una firma electrónica los vamos a indicar como los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos adjuntados de una manera lógica que estén asociados a un mensaje por cualquier tecnología. Es decir, que a través de un correo electrónico yo no podría establecer una firma autógrafa, es decir, yo no puedo firmar lo que es una aceptación como es en el caso de un contrato entre presentes, pero en el caso cuando estoy manifestando esta celebración de un contrato entre medios electrónicos, se puede manifestar que esta consentimiento de contrato lo puedo indicar a través de lo que es la firma electrónica, porque estoy manifestando que realmente soy yo la persona que está indicando que quiero realizar dicha relación contractual. Y por lo tanto, a través de esta relación contractual va a indicar que el firmante va a ser la persona que va a poseer los datos de creación de la firma, es decir, a la que única le pertenece esta firma, y por lo tanto es que está señalando que está actuando a nombre propio. Y a través de lo que es el mensaje de datos, toda la información que se genere va a estar archivada por los medios electrónicos, por un medio óptico o por medio de cualquier otra tecnología. Es decir, cuando estamos señalando que se está realizando un contrato por medio de Internet
a través de lo que son los medios electrónicos, estamos señalando que las partes se están obligando conforme a los términos que ya han pactado. Y como no se está realmente presenciando con qué persona estoy elaborando esta relación contractual, la forma en que yo pueda acreditar que realmente es la persona es a través de esta firma electrónica. Y por lo tanto, esta firma electrónica también tiene efectos jurídicos y por lo tanto se tiene que tomar en cuenta las consideraciones que se pueden tener respecto, por ejemplo, en el caso de lo que son los extranjeros. Y por lo tanto, cuando se estén realizando relaciones contractuales con extranjeros, vamos a indicar, en primer lugar, cómo se va a versar las controversias. Primero, se va a tomar el lugar en que se haya expedido el certificado o en que se haya creado esta firma electrónica o donde se haya utilizado. Y el segundo aspecto es el lugar en que se vayan a encontrar el establecimiento de la prestación de lo que son los servicios profesionales o lo que es el firmante. Es decir, si existen algún tipo de controversias entre lo que son las partes y por cuestiones de jurisdicción no sabemos a qué autoridad recurrir, estaremos indicando que se tendrá que indicar o se tendrá que señalar a través de lo que son los archivos correspondientes cuáles son las partes o dónde se creó esta firma electrónica para acreditarle que será competente para conocer dichas controversias. Por lo tanto, en ese aspecto vemos que es importante lo que es la creación de lo que son los archivos, de custodiar o de guardar toda la información que tengan algún aspecto mercantil para poder comprobar realmente que sea fehaciente esta relación contractual. Esa es la importancia que tenemos en cuanto a lo que son los contratos mercantiles. Estos son uno de los principios que nosotros tenemos que conocer para que más adelante veamos algunos aspectos importantes en lo que se van a llevar a alguna formalidad en cuanto a lo que es la creación de los contratos mercantiles. Por mi parte es todo. Recuerden estar completamente en contacto a través de lo que son las tutorías. Muchas gracias.